Este anime comienza de la forma más insana posible, con un episodio inicial lleno de emociones fuertes y donde el villano no lo verás venir sino hasta el final. Todo inicia en el Japón de 1830, presentándonos a los protagonistas, Suzune y Jinta, un par de hermanos. Una noche en que la lluvia arrecia, el padre golpea a la pequeña Suzune tratándola como si fuera un error, encerrándola en un cuarto sucio y pequeño. Jinta no puede soportar el trato que le da sus padres, por lo que va tras ella, pero no la encuentra, por lo que debe ir a buscarla. Suzune, bajo la lluvia, deja caer el vendaje de su cara, mostrando un ojo demoníaco. Jinta decide que deben huir y se refugian en un cobertizo mientras la lluvia continúa y el frío los golpea. Justo entonces, un hombre llega para auxiliarlos y Jinta es vencido por el cansancio y el sueño. Al día siguiente, los hermanos son llevados por el hombre desconocido a la aldea de este, un poblado habitado por herreros. Cuando llegan a la casa, el hombre les dice que ahora ese será su hogar y les presenta a su hija. Ella les dice que se llama Shirayuki y que su padre es Motoharo. En la noche, Jinta le pregunta a su benefactor cuál es su trabajo y Motoharo responde que es un centinela y que debe cuidar gente importante. El tiempo pasa y los hermanos se han habituado al lugar y juegan en el río con Shirayuki. También se les une una niña llamada Shitose. En la tarde, mientras regresan, Jinta le pregunta a Shirayuki sobre su madre Yokase, pues fue ella quien dio el permiso para que él y su hermana vivieran en el pueblo de Kadono. Además, le causa curiosidad que Yokase nunca salga de su santuario. Y Shirayuki le confiesa que es la Itsuki Hime, es decir, sacerdotisa del templo, y que solo puede ser vista por el jefe de la aldea y su padre, para que nadie contamine sus poderes. Con el tiempo, Jinta se entrena con Motoharo, y Shirayuki comienza a compenetrarse mucho con el chico, de manera muy especial. Algunos años después, Jinta se ha convertido en el centinela de la sacerdotisa del templo, además de ser un asesino implacable de demonios, seres que pueden llegar a vivir más de 1000 años, y han estado atacando porque quieren comerse el hígado de la sacerdotisa. Según una leyenda, eso los haría inmortales, y descubrimos por las palabras del jefe de la aldea que un demonio devoró a la anterior sacerdotisa y que Motoharo dio su vida para acabar con el monstruo. También es muy probable que los demonios estén en busca de Yarai, la espada sagrada bajo el cuidado de la Tsukihime por generaciones. Allí, Kiyomasa, el hijo del jefe de la aldea, dice que no hay de qué preocuparse porque tiene 2 centinelas, incluyéndose él, y molesta a Jinta diciéndole que es un bicho raro que solo sabe blandir la espada. Después de terminada la reunión, Jinta se queda al cuidado de la Itsuki Hime, pero ella le dice que no la trate con tanta formalidad, pues descubrimos que es Shirayuki. Ella le comenta que Suzune se ha colado en el templo y van a verla mientras esta duerme. Lo extraño es que la niña no ha cambiado su apariencia desde hace años. Se dan cuenta de que alguien viene y Suzune debe irse porque no debe estar allí. El jefe de la aldea entra y le pide a Jinta que lo deje a solas con la princesa. Jinta los deja solos y recuerda que después de la batalla en que murieron los padres de Shirayuki, ella le dijo que se convertiría en la Itsuki Hime para proteger la aldea y él le promete ser el centinela para estar siempre cerca juntos. Al tiempo, la princesa decide tener un tiempo libre y pasarlo junto a los hermanos, lo que hace muy feliz a Suzune, pues la felicidad de su hermano es la suya. Shirayuki y Jinta van a pasear y dejan a la pequeña que los despide muy alegre, pero a los minutos podemos ver que Suzune aprieta sus puños. Juntos pasean por el pueblo, y como nadie reconoce a la princesa, pueden ir a comer al restaurante de su vieja amiga Shitose. Después de la comida, Shirayuki lleva a Jinta al lugar donde le confesó en el pasado que sería la Itsuki Hime del templo. Allí le dice que se va a casar con Kiyomasa, el hijo del jefe, y dejar descendencia, pero quiere que sepa que en realidad al único que ama es a él, a Jinta. Él acepta el destino, pues deben proteger la aldea. Varios días después, Jinta es informado de que debe acabar con 2 demonios que han sido avistados cerca del pueblo. Jinta descubre al demonio y lo ataca, clavando su espada en uno de sus brazos, cortándolo con esfuerzo. Entretanto, un demonio femenino llega junto a Suzune y le dice que al igual que ella, también es un demonio, pero la pequeña insiste que es una humana. La demonio se da cuenta que la niña está apegada al amor de su hermano, por lo que no ataca humanos, pero le da una visión del futuro, pues tiene el poder de la clarividencia, mostrando a Shirayuki desnuda frente al hijo del jefe. Esto enfurece
a la niña porque quiere que solo sea pareja de su hermano. Por otro lado, Jinta sigue luchando con el demonio, pero este le cercena un brazo y le rompe la espada, aunque en el último instante, Jinta toma la punta de la espada y se la clava en el pecho al demonio. El monstruo le confiesa entonces que cumplió su cometido, pues su compañera puede ver el futuro y sabía que eso pasaría, y que dentro de 170 años los demonios se alzaran y que el demonio más poderoso vive en la aldea, por lo que Jinta sabe que se refiere a Suzune. Pero antes de reaccionar, el demonio lo ataca con su brazo cercenado y le dice que es un regalo. La demonio lleva a la pequeña a ver lo que está haciendo la princesa, y esto la enfurece demasiado, pues no soporta que esté con otro tipo que no sea su hermano. Jinta despierta después de la batalla y descubre que el demonio ya no está, y que ahora tiene su brazo nuevamente. De regreso a la aldea se da cuenta que está en llamas, y corre en busca de su hermana. En el templo, Suzune está enfurecida por lo que vio, y le reclama a la princesa, pues se esforzó mucho para que ella y su hermano quedaran juntos, porque eso lo haría feliz. El caso es que Suzune se transforma en adulta, desatando su poder para atacar a Shirayuki. La demonio se lleva a Kiyomasa diciendo que tiene algo en mente con él. Suzune toma la espada sagrada para acabar con la princesa, pero justo llega Jinta, y Shirayuki corre a sus brazos, pero la cabeza de ella vuela por los aires al ser cercenada por Suzune. Jinta descubre que la mujer adulta es su hermana, y es quien acabó con la vida de la princesa, y ella le explica por qué decapitó a Shirayuki, y le pide a su hermano que regresen a casa como si nada hubiera pasado. Jinta entra en cólera por la traición de su hermana y la ataca, pero la katana se rompe en pedazos, y de la nada, de su brazo aparece un poder demoníaco. Como Suzune sabe que quiere acabar con ella, decide que ahora nada le importa y que destruirá todo. Jinta lucha contra ella, y con su brazo la golpea, y cuando quiere repetir el golpe y acabar de una vez por todas, la demonio se interpone evitando que Suzune muera, dándole tiempo para escapar, llevándose la cabeza de Shirayuki. Al tiempo, el jefe de la aldea visita a Jinta y le dice que ahora acabará con su hermana, convertida en una especie de dios demonio que destruirá todo a su paso en 170 años. El jefe le entrega la espada Yarai y Jinta cambia su nombre a Jinia y así abandona la aldea para siempre. Pasa el tiempo y Jinia se encuentra visitando el pueblo de Sugaya. Allí conoce a un tipo dueño de una tienda llamado Yuzo, que tiene como asistente a un joven de nombre Senji. Jinia se reúne con el tipo para enterarse del encargo que debe realizar, y cuando termina de conversar aparece Senji y le pregunta si se enteró de la misión, a lo que Jinia responde que su cliente tiene una hija que no es de su sangre, pero que es muy apreciada por Yuzo y que al parecer está siendo acechada por una especie de demonio, al cual debe exterminar. Senji le da más detalles del encargo, diciéndole que la chica que debe proteger es a la señorita Natsu, que cumple 13 ese mismo año, y que durante las 3 noches anteriores un demonio ha estado acosándola mientras grita "devuélveme a mi hija", como si el demonio creyera que Natsu es su hija. En ese momento llega la chica y le dice a Jinia que no necesita sus servicios y que se vaya de la casa, porque no es más que un estafador que solo quiere sacarle plata a su padre, y aunque Senji trata de explicarle, Natsu no quiere saber nada, ya que ella no necesita a un Ronin como guardaespaldas. En la noche, Senji se sienta frente a la habitación y le dice a Natsu que como ahora no tiene guardaespaldas, será él quien la proteja del demonio. Además, le dice que su padre siempre se ha preocupado por ella y por eso había contratado al mejor cazademonios que existe. Pero Natsu recuerda que no es su verdadera hija y justo escucha la horrible voz de la bestia que la ha estado acechando. Por otro lado, Senji observa cómo el demonio se materializa para luego exigir que le devuelvan a su hija, y Natsu observa al horrible demonio, aterrándose por la visión. Entre tanto, Senji trata de mantenerse firme ante el ser demoníaco. El problema es que tiene mucho miedo y no logra sacar su arma, por lo que la ayuda llega in extremis cuando Jinia corta el brazo del demonio. Nuestro prota entonces le exige al demonio que diga su nombre, pero la bestia solo repite la misma frase. Pero Jinia no se intimida, y con un ligero golpe lo corta en 2, derrotando al demonio fácilmente. Demostrando sus habilidades, Jinia le pregunta a Natsu cuánto está dispuesta a pagar, y ella le pregunta si el demonio está muerto de verdad. Pero Jinia responde que no, que cuando un demonio muere deja tras de sí un vapor blanco, lo que significa que esa bestia regresará.
Después, Senji le da las gracias a Jinya y le pide que por favor regrese esa noche, pero antes nuestro prota pregunta por qué el demonio busca a su hija, a lo que Senji responde que Natsu es en realidad hija de parientes fallecidos de Yuzo. También revela algo importante, y es que la esposa de su jefe fue asesinada por un demonio y su hijo escapó de la casa, por lo que Yuzo ve a los demonios como los enemigos que debe acabar, y si Natsu fuera la hija de un demonio, no habría sido adoptada por su jefe. La pequeña habla con su padre y le dice que no tiene problema con que un Ronin sea su guardaespaldas y le agradece por cuidar de ella. Yuzo le confiesa que hay muchos rumores de demonios atacando Edo, pero que también se dice que Jinya es el mejor cazándolos, mientras paguen el precio correcto. Al día siguiente, Natsu recuerda todas las historias de miedo que ha escuchado, pero como son solo historias, pues no les teme. El caso es que recuerda los rumores de las personas del pueblo que dicen que su padre sigue esperando a su hijo, y por eso adoptó una niña mientras regresa su primogénito que fue raptado por un demonio femenino. Estas cosas son las que de verdad la atormentan. Esa misma noche, Jinya junto con Senji esperan al demonio. Natsu le confiesa a nuestro prota que como su padre tiene una gran opinión, acepta sus servicios como cazador, y Jinya le dice que el maestro Yuzo se preocupa mucho por ella, pero Natsu se altera cuando Jinya le pregunta por el hermano que desapareció hace tiempo. Entonces le pregunta si los demonios pueden tener hijos, a lo que Jinya le responde que sí, lo que la preocupa porque puede que ese demonio tenga razón y ella sea su hija. Jinya les pregunta si saben cómo nacen los demonios y Senji le dice que es obvio que nacen de sus padres, a lo que él dice que hay varias formas en que un demonio llega al mundo. Algunos son descendientes de otros demonios, mientras que otros nacen por tener relaciones con humanos. Sin embargo, algunos son creados de la nada, que vienen de los sentimientos de las personas, y mientras más oscuros sean estos sentimientos, más fuerte será el demonio, pues las malas emociones se acumulan hasta que toman forma en bestias demoníacas. Justo cuando termina de hablar, el demonio aparece para preguntar por su hija, pero no es rival para Jinya, que contrarresta sus movimientos y lo somete, pidiéndole permiso a Natsu de matarlo, pues si lo acaba ahora, va a regresar, ya que la bestia es la reencarnación de sus emociones oscuras, nacidas de la necesidad de que su padre le preste atención. Natsu cree que ella es quien debería ser eliminada, pues fueron sus emociones las que crearon ese demonio, pero Senji le hace entrar en razón, diciéndole que ella significa mucho para Yuzo, pues es la persona más importante para su padre. Natsu se calma y le pide a Jinya que lo mate, y él cumple rápidamente con la orden, y ahora el demonio deja de existir dejando vapor blanco. El caso es que Jinya se queda un rato y el demonio vuelve a reconstruirse. Resulta que también tiene parte de emociones de otra persona, y la niña que buscaba era la que nació de la mujer muerta de Yuzo, lo que le recuerda a Suzune, y así acaba con el demonio, a quien termina llamando madre. Al día siguiente, Jinya le dice a Natsu que no está allí por un encargo, sino para cumplir con un favor, y es que cuando era joven creía que golpear era malo, pero no entendía que había cosas que ocultan sus intenciones, y por eso había venido a pagar la deuda que había dejado atrás. Jinya se despide, y al rato aparece Yuzo, por lo que Senji le pregunta por qué no se despidió, y él responde que no era necesario, que sabía que era un hombre capaz del encargo. Además da a entender que Jinya es su propio hijo, pero antes de que Senji ahonde en la cuestión, Yuzo lo envía a trabajar, y al final vemos a Jinya reflexionando sobre los acontecimientos mientras se aleja del pueblo. Si les gustó, denle like y suscríbanse para más, y así no dejan morir este canal humilde y tristón.